Apocalipsis, capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 1. Revelación, capítulo 2, versículo 1. Amén. Vamos a ponernos de pie para leer este versículo, hermanos. Un solo versículo, pongámonos con nuestros pies. Demos Revelación 2:1, que dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice estas cosas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pidámosle al hermano Yonedo, ahora se puede orar, hermano, por el mensaje. Dios, te habla mi hora, Padre amado, te hablamos a ti, Señor. Dios, como gracias en este momento, Padre amado, gracias por estar aquí reunidos, Señor, porque podemos tener libertad de reunirnos como iglesia, como hermanos, Padre amado. Amén. Te pido por el mensaje, Señor, que seas abriendo nuestro corazón, Señor, abriendo nuestro entendimiento, para escuchar tus palabras, Padre amado, no las palabras del pastor, sino que tú seas explicándolo a él para darnos a nosotros el conocimiento que tú quieres para poder escudriñar cada día y acercarnos cada día más a ti, Padre. Nos pedimos en nombre de tu Hijo, Jesús nuestro amo. Amén. Amén. Bien, pues, hermanos, se pueden sentar. Bueno, mis hermanos, entonces es una bendición estar acá. Amén. Plegados, escuchando la palabra de Dios. Gracias a todos por venir. También el compañerismo unos con otros, poder alabar a Dios, poder cantar esos himnos tan hermosos, dándole la alabanza al Señor. Amén. Una gran bendición. La iglesia sigue adelante. Los días miércoles estamos estudiando, reflexionando sobre el Evangelio de Lucas. Para los hermanos que vienen los miércoles, estamos en el Evangelio de Lucas. Los viernes, en el Instituto Bíblico, empezamos un curso que es el profeta Daniel. Los que están en el instituto, y veníamos de estudiar Revelación, entonces ahora estamos estudiando Daniel. Los domingos el hermano Román está explicando sobre el libro de Esther. Yo allí en la escuela con los jóvenes, en la escuela dominical con los jóvenes, empecé también un tema. Entonces hoy teníamos tal vez 4, 5, no, como 6 jóvenes, 6 muchachos están allí. Es una bendición que ellos sigan ahí, son normalmente los muchachos que vienen a la iglesia. Y creo que todos esos estudios son especiales, son maravillosos, en los que Dios nos está bendiciendo cada día más con estas enseñanzas, y estamos aprendiendo cada día más de su palabra. Que quería empezar un tema hoy, domingo, que fuera por varios domingos, y que no fuera un libro, porque pues ya estoy con un libro el día miércoles, que es el Evangelio de Lucas. Entonces quería que fuera como un tema, una especie de tema, así que estaba orando a Dios por este tema. También está los viernes con el libro de Daniel también, entonces también es como un libro, versículo por versículo. Entonces oraba a Dios que fuera un tema, que pudiéramos trabajar, orar a Dios, poner en manos de Dios ese tema, y también que fuera algo práctico para cada uno de nosotros, donde pudiéramos nosotros aprender de eso y también ponerlo por obra después cuando saliéramos de la iglesia. Así que en medio de todo eso, hermano, volví al libro de Revelación, que era el libro que habíamos terminado en el instituto, y cada vez que uno lee la Biblia pues encuentra algo nuevo. Amén. La Biblia no se cierra, no termina, ¿cierto? Cada vez que uno lee, vuelve uno a empezar y vuelve a descubrir cosas nuevas y encuentra nuevos eventos, hermano. Por eso es importante también uno estar en una iglesia bíblica donde estén explicando la palabra de Dios y donde la palabra de Dios sea la prioridad en esa iglesia, y donde siempre estaré confirmando lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el pastor o el que esté enseñando a través de la Biblia, porque ese es nuestro alimento espiritual. Nuestro alimento espiritual no es otro que la palabra de Dios,
la oración, lo que nos dice la misma palabra que nosotros debemos de hacer para Dios. Así que hermanos, es importante el estudio bíblico para que no solamente vengamos a la iglesia y digamos salgamos con las cosas que pasan, como mire ya Yurley está que tiene el niño, y ¿qué pasó en la iglesia? Pues ya Yurley está que tiene el niño, ya, pero mejor todavía es como lo que pasó fue que estudiamos este tema, estuvimos aprendiendo sobre este tema, ¿eh? Dios nos estuvo hablando a través de esto. Lo otro también puede ser, nos encontramos con tal hermano, luego tal persona, claro que sí, pero lo más importante es qué es lo que estamos aprendiendo, qué es lo que estamos estudiando de la palabra, qué es lo que Dios está hablando a nuestros corazones, amén. Eso definitivamente es lo más importante, hermanos. Ahora, volviendo a este libro de Revelación y comparándolo con Lucas, hermano, encuentro el contraste del Hijo de Dios. Es decir, aquí en Revelación se nos presenta al Señor Jesucristo como Dios, como el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Dios Todopoderoso. Esa es la presentación de Apocalipsis, lo que nos da Apocalipsis del Señor Jesucristo. Pero cuando uno va al Evangelio de Lucas, nosotros la presentación del Evangelio de Lucas, yo diría que es como la contraria, porque se nos presenta a Jesucristo como un bebé envuelto en pañales, echado en un pesebre, donde están los animales, donde estaban los bueyes, y un pesebre era para un lugar donde comían los animales, y es como la humanidad. Lo que se nos presenta en el Evangelio de Lucas es la humanidad del Señor Jesucristo, y lo que se nos presenta en el libro de Apocalipsis es la divinidad del Señor Jesucristo. Entonces ahí está ese contraste. Recordaba ahora con los jóvenes, por ejemplo, que el Señor Jesucristo se les perdió a José y María y cuando tenía 12 años, y se les perdió por 3 días. Yo imagino que José y María estaban muy preocupados de que un muchacho de 12 años se les haya perdido por 3 días, no haya llegado, no haya estado con ellos. Ellos pensaban que iba a ir en el camino y nada, él se quedó en la capital, ellos iban para el pueblito y él se decidió quedar en Jerusalén. Y cuando lo encontraron, a los 3 días, después de mucho buscarlo, imaginen que a usted se le perdiera a su hijo 3 días, después de mucho buscarlo, cuando lo encontraron, él no les dice, ay, qué pesar de mi papá o de mi padrastro, no sé cómo le diría a José, de José y de María, 3 días por ahí buscándome y no me han encontrado, sino que cuando ellos lo encontraron, ¿qué les dijo el Señor? ¿Para qué me están buscando? ¿Para qué me buscan? Yo estoy bien acá, aquí estoy con esta gente, estamos estudiando la palabra. Él estaba como muy tranquilo. Yo no sé quién le dio de comer, yo no sé quién le dio dormida, yo no sé nada, pero parece que cuando lo encontraron era un muchacho un poquito rebelde. Y él dijo, pero ¿a qué me están buscando? Después dice que él se le sujetó, que él se fue con ellos y se sujetó. Parece que bueno, claro, pobre José y María por ahí todos preocupados. Entonces ya dice que él se fue con ellos y fue sujeto a ellos. Así que hermanos, esto es algo que puede pasar, y si de pronto un hijo se le pierde 3 días, pues sepa y entiende, usted le podrá decir después, bueno, el Señor Jesucristo también se perdió 3 días y apareció, y apareció después, y bueno, que fue el Salvador del mundo. Entonces, alguna esperanza tengo con ustedes, ¿cierto? Alguna esperanza tengo, hermano. Lucas nos presenta a Cristo como humano. Ya hay uno por ahí diciendo, bueno, yo también voy a hacer eso. Bueno, Lucas nos presenta a Cristo como humano. Revelación nos presenta a Jesús como divino, como Dios. Muy diferente las dos, pero recuerde que Él era tan humano como tan divino. ¿Amén? Y eso es lo que llaman la unión de esas dos naturalezas, humana y divina, que es muy importante entenderla, comprenderla. Y hermanos, en el libro de Revelación uno encuentra algo tan maravilloso, tan especial, hermano, que es los atributos de Dios. Pero los atributos de Dios en el Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros miramos los atributos de Jesús como Dios,
nosotros en Revelación, en Lucas, nosotros podemos notar que Él se despojó de esos atributos, o de muchos de esos atributos. Los atributos de Dios me enseñan a vivir para Dios. Y el despojarse de esos atributos divinos me enseñan a vivir como Dios, como Él vivió en esta tierra. Ver a Jesús como Dios me enseña a vivir para Dios. Y ver a Jesús como hombre me enseña a vivir como Dios vivió con los demás, con los otros. Es decir, debería uno de ser tan cercano a buscar los atributos de Dios como para acercarse a Dios, como entender que uno debe vivir también entre los hombres como Él vivió entre los hombres. Entonces, ustedes saben que la santurronería es como aquel que se cree tan santo que no es capaz de hablar con el otro, de vivir con el otro. Se cree más santo que Dios, diría uno, porque Dios, siendo Dios, bajó a la tierra y vivió con el otro. Y el versículo más bonito, diría yo, no sé si más bonito, más especial para eso es Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Juan en el capítulo 1, el versículo 14, cuando dice: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Sabe qué he escuchado yo? Hay veces de los cristianos, yo he escuchado gente que dice así, he hablado con personas, por ejemplo, de una iglesia, y llega alguien así, yo empiezo a hablar con esa persona, y después la persona dice: oiga, estoy tan sorprendido que el pastor habló conmigo. Yo ni entiendo por qué. Pero hay gente que dice así: estoy tan sorprendido que el pastor se acercó, me saludó y empezó a hablar conmigo. Eso me parece extraño. Parece que hay pastores que no hablan con la gente. O sea, que están tan cerca de Dios, supuestamente, que no se acercan al otro. Parecería que hay pastores como así, de esa forma. Y he escuchado de gente, hermano, he escuchado de algunas personas que dicen como: yo siempre he pensado que los evangélicos son como muy alejados de los demás, muy aparte de los demás, porque no son capaces de habitar con el otro, de llegar al otro. Y hay que llegar al otro, hay que estar ahí. Cuando dice ahí: el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ese habitó es como que puso su morada, puso su carpa, puso su tienda entre nosotros. Ahí, en una tierra no muy buena, en un lugar no muy bueno, no para Él, no según la santidad de Él, no de acuerdo a su santidad, Él puso su morada ahí, puso su tienda entre nosotros. Entonces, mis hermanos, el tabernáculo de Dios con los hombres fue el mismo Señor Jesucristo. Ahora, vuelva al libro de Revelación y mire los atributos de Jesucristo como Dios. Vuelva ahí a Revelación capítulo 1 y mire los atributos, como dice del versículo 11. Dice: ¿qué decía? Revelación 1:11. ¿Qué decía? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el postrero. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Sasabaira, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y a la Odisea. Y volvíme para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros de oro uno semejante al Hijo del Hombre. Ese es el Señor Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con una cinta de oro por los pechos. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, tan blancos como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al latón fino, ardientes como un horno, y su voz como ruido de muchas aguas, que tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada afilada de 2 filos, y su rostro era resplandeciente como el sol resplandece en su fuerza. Ahora, ahí están los atributos de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Si usted mira el versículo 11, dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el postrero. Eso es la eternidad. Dios es eterno. Eso es la eternidad. Jesús es eterno.
También vemos en el versículo 12 cuando dice: volvíme para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candelabros de oro y en medio de los 7 candelabros uno semejante al Hijo del Hombre. En medio, eso es que Él está en medio de las iglesias. O sea que Él es omnipresente. Omnipresente. Él está en medio de las iglesias. Después dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con una cinta de oro por los pechos. Eso es que es un rey, un soberano. O sea que eso es su soberanía. Todos los atributos de Dios, o bueno, parte, que Dios tiene muchos atributos, usted los va encontrando en Jesucristo en esta descripción. Así que cuando a uno le hablan de los atributos de Dios, pues a uno le hablan del Padre, pero uno podría buscar los atributos de Dios en el Hijo también. Entonces también dice ahí, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, que es referencia a la Biblia con el cabello blanco, sabiduría, sabiduría. O sea que Él es sabio, sabio. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es sabio, Él es poderoso, él se pasea por la iglesia. O sea, Él tiene los atributos de Dios en sí mismo. Él es eterno. Después dice, y sus ojos como llama de fuego. ¿Qué significa los ojos como llama de fuego? Que todo lo ve, todo lo ve. Y si todo lo ve, es omnisciente. Y está en todos los lugares, todo lo ve, omnipresente también, está en todas partes. Amén. Sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno. Eso de los pies semejantes al latón fino tiene que ver con que Él caminaba y sus pies brillaban. Es como si estuvieran siendo consumidos por el fuego, pero seguían bien, seguían firmes. Eso habla de que Él fue, como que Él hubiera sido purificado, como una purificación. Pero en esa purificación la Biblia dice que Él fue obediente, y en su obediencia el Señor Jesucristo aprendió la obediencia. En esa purificación Él estuvo firme, Él no varió, Él siguió firme. O sea que Él es inmutable, a pesar del fuego, de todo es inmutable. Y también dice, de su boca sale una espada afilada a 2 filos, es poderoso, omnipotente, y su rostro resplandece como el sol, y eso es su santidad. Ahí está, así a grandes rasgos, los atributos de Dios en el Señor Jesucristo en el libro de Revelación. Y él usted puede mirar, usted entonces dice, es eterno, es poderoso, es omnisciente, es sabio, es omnipresente, no, es inmutable, es santo, es santo. Una de las cosas más interesantes que me pareció a mí es que a cada iglesia Él le da un atributo, él le habla de un atributo de Él, o de 2, pero a cada iglesia Él le dice algo especial. ¿Y sabe por qué se lo dice a esas iglesias? Él les dice, yo soy este, es como porque las iglesias, o esa iglesia en particular, necesitaba reconocer ese atributo de Dios. Cada iglesia, la primera iglesia le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candelabros de oro, el versículo que leí. Después a la segunda iglesia le dice, el primero y el postrero, que fue muerto y vive. Vea que Él le da otro atributo. Y así Él le va dando atributo a cada iglesia, como el atributo que necesita esa iglesia. Entonces, por ejemplo, si usted necesita ver a Dios como todopoderoso, Él le puede decir, he aquí el todopoderoso te habla. Si usted necesita ver el consuelo de Dios, Él podría decir, he aquí el consolador te habla. O sea, de acuerdo a la necesidad de cada uno, vamos a decirlo así ahora, Él nos habla. De acuerdo a lo que cada uno de nosotros necesitamos, Él nos habla. Puede que estemos bien y nosotros digamos, sí, yo sé que Dios es todopoderoso, yo entiendo eso, pero ahora necesito es que Él me consuele. Pues Él le va a decir, he aquí tu consolador te está hablando. Amén. De acuerdo a lo que cada uno de nosotros, hermanos, necesitemos, Él nos va a hablar. Él nos va a hablar. Y así le habla a las iglesias. Así, hermano, que las enseñanzas de estos días van a ser sobre los atributos de Dios en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir con esa serie por un tiempo.
los atributos de Dios en el Señor Jesucristo desde el libro de Revelación y pensándolo en las 7 iglesias. Entonces por eso hoy leímos la primera. La primera dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice estas cosas. Ahora, para quedar claros, dice el versículo 20 del capítulo 1: el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que viste son las 7 iglesias. Entonces, para quedar claros con eso, él le dice a Juan: mire, los 7 candelabros son las 7 iglesias a las que estoy escribiendo. Tiatira, Esmirna, Éfeso. Esos son, los candelabros son las iglesias. Las iglesias deben de alumbrar. Amén. Y los 7 estrellas son los ángeles, o vamos a decir los pastores. Ángel y evangelio. Usted mire la palabra evangelio, y en la mitad de la palabra evangelio dice ángel, ¿sí o no? Evangelio, en la mitad está ángel, y el evangelio es un mensaje. ¿Quiénes son los mensajeros de las iglesias? Los pastores, los predicadores. Esos serían los ángeles de las 7 iglesias en este caso. Así que, hermano, pensemos en este primer atributo. Cuando él dice: yo soy el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, ahí lo que está diciendo es: yo estoy con esta iglesia de Éfeso y no me he ido. Yo estoy en medio de ella y no me he alejado de esta iglesia. Parece que los hermanos pensaran que yo me fui de la iglesia, pero yo, Jesús, sigo en medio de la iglesia. Eso es lo que él más o menos le está diciendo. Yo soy el que ando en medio de la iglesia. Mire Levítico 26. Levítico capítulo 26. Gloria a Dios. Amén. Levítico capítulo 26. Mire el versículo 11. Levítico 26, 11 dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Mira el 12: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis pueblo. Andaré en medio de vosotros. Por alguna razón, Dios le recuerda a la iglesia que Él sigue en medio de ella, que Él es el que se pasea por la iglesia. No es el pastor terrenal, no es la esposa del pastor, no son los diáconos, los líderes o los músicos los que se pasean en medio de la iglesia. Es el Señor Jesucristo mismo quien anda en medio de la iglesia, quien anda en medio de los hermanos. A lo mejor los hermanos lo han olvidado, pero Dios a cada rato nos está recordando que Él es el que se mueve en medio de la iglesia. Él está, Él vive y Él es el que se pasea, el que anda en medio de su pueblo, el que anda en medio del mundo, el que anda en medio de este barrio, de este mundo. Dios sigue allí, aunque no lo veamos, pero Dios sigue ahí, paseándose, andando, moviéndose en medio de todo, y más en medio de la iglesia, y en medio de su gente. Mire que yo escuchaba el testimonio de una mujer ayer, el testimonio de una mujer que vive en el lado del edificio que no se cayó allá en los Estados Unidos, en Miami, como una modelo, que le han predicado la palabra, le habían hablado sus padres y eso, no sé, la familia. Y ella decía que casi todo se cayó, pero hubo una parte que no se cayó, pedacito que no cayó. Y ella estaba como en ese que no se cayó. Pero ella le contaba ahí al periodista, ella decía: mire, yo ya sentía que Dios me estaba mostrando algo, que Dios me quería decir algo, pero no sabía qué. ¿Por qué? Porque yo voy para mi casa y pido un Uber, y el Uber, el mensaje que me manda cuando ella iba para la casa en la noche, el mensaje que le manda Uber le dice: tu conductor es Jesús. Porque ¿cierto? En el Uber sale quién es el que va a manejar. Y ella dice: ay, como ella ya le habían predicado, ay, pues si el conductor es Jesús. Bueno, llegó, se montó en el carro ese, yendo para la casa.
cuando frenó en un semáforo, en el carro del frente decía, Jesús es el camino. Y ella, ay, Señor. Claro, Dios recordándole a uno que Él es el que se sigue moviendo. Y que así ella estuviera alejada o lo que haya sido, ahí Dios estaba hablando. Cuando ella sintió el sonido, todo eso que se estaba cayendo, le dijo, él ya estaba con el novio ahí en la casa con su novio. Le dice, vámonos que esto se cayó. Y dice ella que lo que cogió fue la Biblia y salió corriendo con la Biblia. La gente diría, pero ¿esa por qué coge un libro? Ella cogió la Biblia y se fue. Cuando dice, yo ya estaba afuera, con la gente afuera y con la Biblia en la mano. Porque es que Dios es el que se sigue moviendo, hermano. Amén. Así pase lo que pase, Dios es el que sigue actuando. Por eso, en esta iglesia, es Jesús el que se sigue moviendo. Es Jesús el que dice, mire, yo sigo ahí moviendo, sigo andando en medio de ustedes. Y yo creo que eso es lo que le está recordando a la iglesia de Éfeso. ¿Sabe qué pasó con la iglesia de Éfeso? Perdió su primer amor. ¿De acuerdo? Perdió su primer amor. Y entonces una manera de Jesús decirle a ellos, tengo contra ti una cosa, has perdido tu primer amor, sabiendo que yo me sigo moviendo en medio de la iglesia. Arrepiéntase de eso, que es que yo no me he ido de la iglesia. Yo no me he alejado de ustedes. Yo no me he alejado de ustedes. Ahora, mis hermanos, cuando los caminantes de Emaús iban desconsolados por el camino de Emaús, porque Jesús los había abandonado, ¿quién se les aparece en el camino? El mismo Jesús. Pero ellos no sabían que era Jesús. Mire, más o menos esa ley. Ellos pensaron, ya Jesús se fue, nos dejó, y Él caminando con ellos. Amén. Eso puede pasar, eso, como ya Jesús me dejó, y Él caminando con uno. Por eso Él está recordando a la iglesia de Éfeso. Yo soy el que me muevo, el que ando en la mitad de la iglesia. Así que cuando Él estaba hablando las escrituras, estos caminantes de Emaús empezaron a sentir alegría, y dice que empezó a arder su corazón. Mire Lucas 24. Lucas 24. Alabado sea el Señor, hermanos, amén. A su nombre sea la gloria. Él se sigue moviendo. Se sigue moviendo, hermano. Porque Él es omnipresente. Él no se va a ir, ni va a cambiar. Lucas 24, el versículo 28. Y llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Yo no entiendo el Señor para qué hace eso. Yo no. Iba con ellos dos caminando. Y dice, bueno, ya llegamos. Bueno, muchachos, nos vemos. Pero Él para qué hace, Él no va para, Él ya había llegado donde tenía que llegar. Amén. Y hace como que se va a seguir. Yo me ponía a pensar, pero Dios mío, Señor Jesús, ¿usted para qué hizo eso? Como que iba a seguir el camino. Amén. ¿Para qué sería? Como cuando uno va con otro, uno dice, bueno, yo voy a hacer que voy para allí. Pero realmente uno no va a dar una vuelta. Pero va a hacer que voy para allí, para aquel lado. Y él iba con ellos, bueno, yo voy por ahí. Yo no sé, él hizo, no dice que les dijo nada, pero como que hizo. Cuando ellos lo retiraron, no, quédese aquí con nosotros, quédese. Claro, ellos estaban muy contentos con este hombre que sabía tanto de la palabra. Y cuando fue a comer con ellos, ¡ay! Este es el Señor Jesús, y ahí se desapareció. El Señor Jesús sigue andando con nosotros. Amén. Aunque no nos demos cuenta. Amén. Aunque no nos enteremos, Él sigue ahí. Amén. Aunque pensemos que no está, ahí está Él. Amén. En el momento duro, difícil, hermano, y creo que esa es la primera aplicación. Gloria a Dios. En las tristezas, ahí está Jesús. Amén. No olvide que en los momentos dolorosos Jesús sigue allí. Amén. Si usted siempre tiene eso presente, seguro aprenderá a vivir esos momentos duros con mayor fortaleza. Una madre llorando, un hijo inseguro, pero Dios sigue allí. Usted puede seguir clamando a Él, porque Él está allí. Por muy oscura
que parezca la noche, usted puede seguir clamando a Jesús, porque Él es el que se pasea en medio de la iglesia. Puede que no lo vea, puede que no lo sienta, puede que a lo mejor esté pensando, ya Dios me abandonó, pero Él está allí. No deje su primer amor, como la iglesia de Éfeso. En la noche oscura Él está y Él sigue teniendo el control. El padre le dice al niño, que lo va a dejar ahí durmiendo: ¿quieres que me vaya y deje la luz prendida, o quieres que me quede y apague la luz? Es la pregunta del padre al niño. ¿Quieres que me vaya y deje la luz prendida, o quieres que me quede y apague la luz? Y el niño le dice: aún en las tinieblas es mejor que te quedes. Así debe ser Jesús. Amén. Aún en las tinieblas es mejor estar con Cristo. Es mejor estar con Él. Así es Jesús. Él sigue allí en medio de las tinieblas y de esos momentos perturbadores, duros en la vida, de desamor, de dolor, de despecho, de dificultades económicas, de tristeza. Ahí está Jesús. Él es el que se pasea en medio de la iglesia. Eso es lo que le está diciendo él a la iglesia de Éfeso. Mira, no dejes tu primer amor, yo sigo ahí, en la mitad. Pero también puede pasar al contrario, no solo cuando estamos tristes, olvidamos la presencia de Dios. También cuando estamos alegres, cuando nos sentimos bien, cuando pensamos que todo va como lo hemos planeado, entonces se nos olvida que Dios es el que nos está dando esas victorias. El viernes, hermanos, recordábamos a Nabucodonosor. Ya Nabucodonosor sabía del Dios de Daniel, sabía de Jehová, pero lo olvidó muy rápidamente. ¿Y sabe por qué yo pienso que Nabucodonosor lo olvidó tan rápido? Porque tenía plata, porque tenía dinero, porque estaba muy bien. Dice la Biblia en Daniel capítulo 4, el versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba quieto en mi casa y florido en mi palacio. Estaba feliz. Tenía de todo. Un palacio florido. Acuérdense que él hizo los jardines de Babilonia. Tenía todo lo que quería y ahí ya se le olvidó Dios. Y entonces dice el 5. Vi un sueño que me espantó y mis imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron en mi cama. ¿Cuándo tuvo ese sueño tan duro? Ahí sí volvió a pensar en Dios. Ahí sí volvió a pensar en Dios. Así que hay gente que cree que Dios se aleja cuando están mal, pero hay gente que cree que Dios se aleja cuando están bien. O se les olvida Dios. Se les olvida Dios porque están muy bien, porque les está yendo bien económicamente, porque les está yendo bien sentimentalmente, porque les está yendo bien en la casa, porque les está yendo bien en muchas cosas. Ahí sí creen, ahí sí se les olvida Dios. Nabucodonosor tan rápido se le olvidó, porque dice el capítulo 5, el capítulo 4, el versículo 29. Al cabo de 12 meses, andándose paseando sobre el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi fortaleza y para gloria de mi grandeza? Se le olvidó Dios. Yo la hice, yo la edifiqué con mi fuerza y para mi gloria. Imagínense. Se le olvidó Dios. Se le olvidó Dios. Y ahí en esa misma hora se volvió como un perro. Se enloqueció. Ahí se enloqueció. Entonces, mis hermanos, el segundo punto es: aún en la alegría, cuando nos esté yendo bien, Dios sigue entre nosotros. Amén. Dios sigue entre nosotros. Amén. En Génesis 3:8 dice que Adán y Eva se paseaban por el huerto, pero se escondieron de Dios en el mismo huerto. Un teólogo que se llamaba Thomas Chalmers escribía: al igual que Adán y Eva, nosotros también, cuando no queremos que la presencia de Dios atormente nuestra conciencia o atormente nuestros pensamientos, por un movimiento casi instintivo, huimos para escondernos. También nosotros tenemos jardines de vana seguridad que sirven como escondites temporales de la presencia de Dios. Lo malo es que en esos jardines nosotros no podemos ver a Dios, pero Dios sí nos puede ver a nosotros. En medio de esas riquezas, de la mejor casa, de la mejor finca, de las mejores riquezas, de los mejores tesoros, y
que la gente se olvida de Dios porque piensa que tiene todo. Con esto lo construí con mis manos, para grandeza mía, lo hice con todo, y la gente se olvida de Dios. En medio de todo eso, Dios lo sigue viendo. Dios lo sigue observando. Así, hermanos, que recordemos que... Aleluya. Gloria a Dios por la lluvia. ¿Está lloviendo? Gloria a Dios por la lluvia. Recordemos que lo que tengamos es porque Dios nos lo dio. Amén. Amén. A su nombre sea la gloria, hermano. Amén. Amén. ¿Está mal? Dios se sigue moviendo. ¿Está bien? Dios se sigue moviendo. Amén. No deja su primer amor. Amén. Amén. Ahora, hermano, ¿qué pasa si uno no entiende esas dos situaciones? Si uno no entiende que en la tristeza Dios está conmigo, y si uno no entiende que en la felicidad, en la alegría, Dios está conmigo. ¿Qué pasa si uno no entiende eso? Pues que en el tiempo malo va a vivir renegando de la vida. Ajá. Va a vivir hablando de lo mal que le tocó, de la suerte tan mala que le tocó. Va a convertirse en un renegado, renegón de todo. Y si es al contrario, va a volverse un engreído, un orgulloso, un vanaglorioso. La gente que más reniegue, o que sea más orgullosa, pues es la gente que uno puede ver menos a Dios. Ajá. ¿Y que no? Algo de Dios tendrán, pero muy escondido, muy en el fondo. Pero esa gente que vive renegando por todo, renegando de todo el mundo, o sea, dice, hablando mal de todo el mundo, destruyendo a todo el mundo con sus palabras, es gente que no está en la paz de Dios. Pero el que vive enorgulleciéndose de lo que tiene, claro, de renegar a enorgullecerse hay un solo paso: que tenga lo que quiere. Amén. Hay un solo paso: que consiga lo que quiere. Esa gente que vive enorgulleciéndose, sacando pecho por lo que ha trabajado, por lo que ha conseguido, en esa gente tampoco es que se vea mucho a Dios. No. Porque dicen, esto lo hice yo con mi fuerza para mi gloria. Pero hermano, el pueblo de Dios no es un pueblo de gente que viva renegando, ni de gente que viva vanagloriándose. El pueblo de Dios, la gente de Dios, es gente agradecida con Dios por lo que Dios le ha dado. Amén. Amén. Y es gente esperanzada en lo que Dios le va a ayudar. Amén. Amén. No son ni renegones ni orgullosos. Así debería ser el pueblo de Dios. Amén. Así deberíamos ser nosotros. Amén. 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 Así es. Deberíamos de ser, hermanos, personas que descansemos en la voluntad de Dios y que vivamos agradecidos con nuestro Creador. Amén. Volvamos a Revelación 2. Él sigue moviéndose. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candelabros de oro. Bueno, ya dijimos que andar en medio de los 7 candelabros es su omnipresencia. Él está ahí moviendo, sigue moviéndose. Amén. Amén. No lo vemos, pero ahí está. Así es. Ve, ¿dónde está Dios que se me cayó esto y se me dañó? Ahí está. Por algo Dios dejó que eso dañara. No reniegue de eso. Ahí está. Ve, ¿dónde está Dios que me puso a hacer todo esto? Pues ahí está. Y sigue moviéndose y sigue enseñándole algo. Así es. Amén. Amén. Ahora, hermano, ¿qué es el otro punto? Aunque es el primero, yo lo dejé el segundo. Él dice que tiene las 7 estrellas en su diestra. Estas estrellas, como ya dijimos, son los ángeles de las 7 iglesias, o en otras palabras, los mensajeros de las iglesias. El evangelio viene de ángel. Podría decirse que el evangelio es la buena noticia o el buen mensaje. ¿Quién es el que da el buen mensaje a la iglesia? El pastor de la iglesia, el mensajero de Dios para esa iglesia. El pastor no puede creerse con todo el poder sobre la iglesia, porque él, el pastor, está en la mano de otro, o sea,
de Jesús. Amén. Jesús se pasea por las iglesias y tiene a los pastores en su mano. Es como si dijéramos que Jesús está aquí en Copacabana, que está en Montenegro, Amén. que está en Marinilla, Amén. que está en Cali. Al mismo tiempo, Él está, porque Él es omnipresente. Amén. Pero al mismo tiempo Él tiene a los líderes en su mano. Eso significa que ellos están seguros en su mano, que Dios es su protector, no que los tiene en la palma de la mano así, sino que los tiene en su puño. ¿Sigue la diferencia? No que los tiene en la palma, como así, vean lo que tengo aquí. No, los tiene en su puño. ¿Y eso qué significa? Guardado. Guardado. Protección. Tiene así, protegidos. Protegidos. Ahora, vamos más allá de los pastores, los líderes, los que predican el Evangelio, los que están haciendo un discipulado, los que están trabajando con niños, las que están trabajando con niños. ¿Él cómo los tiene? Protegidos. Protegidos. ¿Qué dice Juan 28? Juan 10, 28 dice, Juan 10, 28 dice, yo le doy vida eterna y para siempre no perecerán, nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué nadie las va a arrebatar? Porque las tiene así agarradas. No, porque si las tuviera así, se las llevan. Ajá. Pero las tiene así, Protegido. protegidas, protegidos, hermano. Entonces, mis hermanos, aquellos que estamos trabajando para la obra de Dios, estamos en las manos de Dios. Cualquiera sea nuestro oficio, pensemos, Él nos tiene protegidos. Entonces, no es la idea escondernos en nuestro jardín de éxito, escondernos de Dios en todo lo que hemos logrado. No es la idea, porque Dios está allí también. Ni es la idea estar escondidos en nuestro valle de lágrimas y olvidarnos de Dios. No, porque Él nos tiene en su mano, Él nos tiene en su puño, porque la mano está cerrada. Y por otro lado, Él está en la iglesia, de todas maneras. Así que Dios es trascendente. ¿Cómo es? Trascendente e inmanente. Nosotros le estamos buscando, pero se me cayó esto, y ahí, ¿por qué está Dios? Pues ahí está Dios. Ahí está Dios. Obtuve este logro por mis méritos. No, ahí está Dios. Ahí está Dios. Dios está por fuera, pero Dios también lo tiene a usted así. Ajá, amén. Usted también está dentro de Dios. Amén. Y si usted está protegido por Dios, ¿para qué se va a alejar? Amén. ¿Para qué va a buscar otra protección? Díganlo. ¿Para qué va a renegar o para qué va a vanagloriarse? Si usted está protegido en las manos de Dios. Jesús está tan cerca de nosotros como que se pasea en medio de esta congregación, Amén. en medio de su casa, de su trabajo y de su vida. Jesús está tan cerca de nosotros que aunque no le sintamos, Él sigue. Y eso no lo recuerda. Y usted y yo estamos tan cerca de Jesús como que estamos en su mano, en su puño. Amén. Mire Jeremías 23, 23. Jeremías 23, 23 dice: soy yo Dios de cerca, dijo Jehová, y no Dios de lejos. O sea que Él es Dios de cerca y de lejos. Allá lo vemos, pero también aquí. Entonces, mis hermanos, nadie podrá venir a sacarnos de ese puño. No se deje llenar de temor. No se deje llenar de miedo. No pierda su confianza. O no le pase como a la iglesia de Éfeso, que perdió su primer amor. Él sigue allí. Él lo sigue cuidando. Él anda en medio de las iglesias y Él tiene las estrellas en su mano.
Vamos a orar. Gracias, Padre, por este momento, por este mensaje, Señor. Y gracias por tu palabra, por la forma como tú has hablado a nuestras vidas.